Hola a todos y todas, siguiendo con el curso de Historia del Perú. Yo soy Roger García, administrador general de Amora Sofía. Cualquier duda del curso, abajo en la descripción estoy dejando mi página de Facebook. Asimismo, si tienes dudas de otros cursos, puedes unirte al grupo Amora Sofía. Cada día somos más. Como ustedes saben, hemos estado siguiendo una línea desde la periodización. Pasamos por la comunidad primitiva, donde vimos el periodo arcaico y lítico, según el señor Luis Guillermo Lumbreras. Luego hemos visto el formativo andino, que es como el horizonte temprano, según el señor John Rowe. Ahora escalamos un periodo más y nos vamos al primer desarrollo regional, o también llamado intermedio temprano. Comencemos. Ponemos aquí intermedio temprano, o también conocido como primer desarrollo regional, o el nombre adecuado que es solo desarrollo regional. Este periodo está entre el siglo II al siglo VIII. Hay quienes le ponen siglo VII, pero normal. Es un momento de heterogeneidad. En el tema anterior mencioné que los horizontes son momentos de homogeneidad. Todos los horizontes son de homogeneidad. ¿Por qué? Porque sintetizan la cultura y luego la difunden. Y los momentos de los intermedios y desarrollos ya son de heterogeneidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay diferentes estilos. Vamos a ver las características y luego las culturas, que son Mochica, Nazca y Lima. Hay otras culturas que puedes ver aquí, pero eso ya si deseas lo agregas con tu libro a la mano. Características. ¿Qué características encontramos acá? De igual forma, empezamos con el tipo de Estado. ¿Qué tipo de Estado es? Es teocrático, pero aquí tenemos algo más. No vamos a dejar de lado el papel de los sacerdotes, pero ahora se va a sumar algo más, la fuerza militar. Por eso es que son un Estado teocráticos militares. Todas estas características que primero hacemos son para todas las culturas que vamos a ver. De igual forma en el formativo. Recuerdan que en el video del formativo, justo en esta parte les hice una pregunta, que si no les venía Estado teocrático, seguramente iban a poner sociedades de jefatura por los sacerdotes, que es lo mismo a Estado teocrático, pero en el formativo. Ya, aquí es similar. Ellos son estados teocráticos militares, pero te pueden poner o te pueden preguntar, la sociedad nazca, perteneciente al intermedio temprano, presentó un tipo de estado, pero no hay teocráticos militares. ¿Qué vas a poner? También lo llaman así, aristocracia guerrera. ¿Qué significa eso? Simplemente donde gobiernan los mejores. Luego, otra característica. En el formativo, antes teníamos centros ceremoniales. Acá se dice que encontramos centros urbanos ceremoniales. ¿Cómo es eso? En los centros ceremoniales vivía solo los sacerdotes. Aquí te dicen centros urbanos, la urbe. Esto ya es una ciudad donde vive el sacerdote y todos los demás. Todo esto está ordenado. Pero ¿cómo supieron eso? Sucede que ellos iban a un lado y encontraban pura arcilla destrozada. ¿Qué se suponía que hacían ahí? La cerámica. Iban a otro lado y encontraban combinaciones de metales, orfebrería. Van a otro punto, encuentran redes, redes hechas de algodón, la pesca y etcétera. Se dieron cuenta que había un orden y en ese orden, en el centro, arriba estaba el gobernante, la ciudad y el gobernante, centro ceremonial, centro urbano. A eso también le llaman huacas. No es una huaca, es un centro, pero lo llaman así. La población está integrada en las ciudades, o sea, encontramos barrios de diferentes trabajos, y en el centro está el sacerdote. Me explico, en el centro de la ciudad está el sacerdote, y aledaño a él
A los costados, barrios un poco más alejados, están ya los artesanos o la población. Por eso es que se le dice centros urbanos ceremoniales. Otra característica. También se dice que es la época de los grandes maestros artesanos. Si en el formativo había arte, aquí ya era mucho mejor. Por ejemplo, hicieron esculturas, pero no en piedras. Lo hicieron en las paredes de las ciudades, o también llamados frisos. Los frisos son esculturas, como ven en la imagen en una pared donde está toda la figura. Ahora, hay dos tipos. Pueden ser fuera de nivel o dentro del nivel de la pared. Cuando una escultura está fuera de nivel, le dicen alto relieve. Si está hacia adentro, le dicen bajo relieve. ¿Qué más hay? Cerámica. ¿Qué más? Si estos señores hacen ciudades, entonces ellos son llamados o catalogados como arquitectos. Luego otro, tenemos la orfebrería. Un ejemplo es el señor de Zipán. Por eso, por el gran desarrollo que tuvieron, le llamaron así. Época de los grandes maestros artesanos. Acá también tenemos un gran desarrollo de la producción agrícola. Por eso le dicen que hay un gran trabajo de aguas, o sea, sociedades hidráulicas. ¿Qué hacían ellos? Canales, también acequias. Otros dicen que también hacían reservorios. Bueno, aparte de que trataban el agua, ellos también tenían técnicas. ¿Qué técnicas usaron ellos? Uno es los andenes. Estos andenes se los atribuye a los huarpas. Los andenes los puedes hacer en cualquier zona, costa, sierra, selva, de igual forma da. Pero ¿para qué sirven los andenes? Aumentar la producción, ganar campos de cultivo. Más específico, es una especie de control de pisos ecológicos. Esto ya es varias producciones. Aumenta, diversifica y controla los pisos ecológicos. Como resultado tenemos diferentes productos. Luego, otra técnica. Tenemos por la zona de Tiahuanaco, en el altiplano, tenemos los llamados camellones, también llamados guaruguaru, pero los españoles le pusieron camellón, porque se parecen al camello. Otros son las chacras hundidas. Las chacras hundidas era una técnica llamada los huachaques. ¿Cómo funciona? Como ven en la foto, la planta está en la parte superior y abajo hay agua por precipitación. El agua se empoza, luego el agua se calienta y sube vapor, originando así una especie de microclima. ¿Y para qué es importante este microclima? Para mantener viva la planta. ¿Quiénes conocieron las chacras hundidas? Los moche. Pero los mejores fueron quienes siguieron después de los moches, que son los chimú. Y la última técnica es las galerías filtrantes. También le pueden llamar galería de captación. Es lo mismo. Sirve para captar agua. Están construidas aproximadamente de forma horizontal. Están mayormente cerca a los lagos, porque el agua no viene del subsuelo, sino el agua es filtrada. Por eso es el nombre. Ahora que hemos terminado de ver las características, hablemos de las culturas. Recuerda que las características se aplican para todas. Empecemos hablando de los moche. La cultura moche. Esta cultura fue descubierta por el señor que dijo que la cultura andina venía de Mesoamérica. ¿Recuerdan quién fue? El señor Max Ulle. El señor Ulle no le puso moche, le puso protochimú. ¿Qué cosa es proto? Significa inicio, inicio de chimú. En algunos libros tú vas a encontrar mochica, no hay problema, pero ¿por qué se llamará moche o mochica? Se preguntarán ustedes. Moche viene del río, del valle del Moche, y mochica viene de la lengua que ellos usaban, el muchic,
que es una lengua que hasta la actualidad se sigue hablando en esa zona. Eso lo descubrió Tello. La persona que estudió más a Moche fue el señor Rafael Larco Hoyle. Este señor tiene la colección más grande de huacos Moche, que están en un museo de Lima, creo que en Pueblo Libre. Él, a pesar de haber estudiado mucho Moche, tuvo una dificultad: no ser arqueólogo. Larco pensaba que Mochica tenía una capital. Estamos hablando del Valle del Moche. Pero lo que sucede es que Mochica es considerada ya no un imperio centralizado. Ahora lo que se habla es que es un conjunto de valles. Ahora, Moche es considerado como un estado confederado. Estado teocrático militar confederado. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una confederación? Uno o varios estados. Una confederación es donde hay varios estados. La unión de diferentes valles. Este estado confederado también le podemos poner como multivalle. Va desde la zona de Piura hasta la zona de Guarmey. Lo que se ve es que hay varios señores, varios gobernantes, y a esos señores se les llama así: Alaec. Si te preguntan cómo se les llama a los jefes de valle de la cultura mochica, Alaec, jefe de valle. Conclusión: o sea, hay varios señores, pero también aquí había señoritas. Por ejemplo, este señor que es muy conocido, el señor de Zipán. ¿Dónde queda Zipán? Moche está en La Libertad. Y el señor de Zipán en Lambayeque, Chiclayo. ¿Y qué hacía ese señor con todo lo que tenía en Lambayeque y no en Moche? Es que ahí te das cuenta que habían varios señores. Había otro señor en Guarmey, otro en Jequetepeque. ¿Qué cosa demuestra el señor de Zipán? La gran diferenciación social. ¿Por qué? Tú ves al señor de Zipán bien vestido, lleno de oro, y los demás no. Inclusive, este señor de Zipán es el viejo. Había otro señor de Zipán joven, pero lamentablemente lo encontraron primero antes que los arqueólogos y se lo robaron. Otra. Aquí una señorita. Gobernantes mujeres. La dama de Cao. Otra es la dama de San José de Moro. Luego aquí tenemos huacas muy importantes. Huaca del Sol y Huaca de la Luna. Pero, ¿cuál es la huaca más importante? La huaca más importante es la Huaca de la Luna. Tanto la Huaca del Sol y de la Luna son considerados valle central, vinculado al aspecto religioso o cuestiones de rituales, siendo más importante la Huaca de la Luna. Esto del Valle Central es netamente de aspecto religioso, pero ¿por qué es más importante la Huaca de la Luna? Es que ahí se encontró en un mural la figura de alguien, el dios Ayapaec, alias degollador. Se ha demostrado que los Moche mínimo conocían 5 planetas. ¿Cómo sabían eso? Lo encontraron en un muro. Eso evidencia que eran muy avanzados. Luego, por el lado económico. ¿Ellos hacían agricultura? Claro que sí. Hasta ellos usaron un fertilizante que se vendió en el Perú en el siglo XIX. ¿Cómo se llama? El guano. Tú sabes que la isla guanera está en Chincha. Entonces, ¿cómo conocieron ellos el guano si están bien lejos? Es que ellos también hacían la pesca y usaban una embarcación que es muy conocida, el caballito de Totora. Ellos hacían comercio, textilería, ganadería, pero principalmente la pesca y la agricultura. Ellos usaban técnicas hidráulicas en la parte de la agricultura. ¿Qué técnicas usaban? Usaban canales y usaban acueductos. La cerámica. A ver, la cerámica Moche se parece bastante a la cerámica Chavín, en lo que es en la forma, pero esta cerámica era bícroma. ¿Qué significa eso? 2 colores, e iban con la variante de los colores del rojo y el blanco, que podían variar hasta el blanco a crema.
Esto te servirá para el examen de admisión, porque sinceramente esto es mentira. ¿Por qué? La cerámica moche tiene 5 estilos y si vas a algún museo te van a mostrar los 5. Lo que sucede es que de los 5 solo agarraron uno, que es el más importante. Agarraron el tercer estilo, que es de rojo y blanco, que básicamente es el más conocido. Esta cerámica, aparte de ser bícroma, es escultórica. ¿Por qué? Es que hacen los huacos retratos. ¿Qué son los huacos retratos? Simplemente hay una cara ahí. Otros son los huacos sexuales, que no voy a poner una imagen. Bueno, solo uno. Este tipo de cerámica representa básicamente la fertilidad. Estas cerámicas hablan de política, hablan de lo social, de la economía, etc. Pero, ¿qué se representa principalmente en la cerámica moche? ¿Solo lo político? No. ¿Lo económico y social? No. Representa todo. Como representa todo, nos dice que es documental, también realista y también es ritual. Ritual porque el sexo para ellos es ritual. Pero ¿para qué ritual? ¿Qué cosa pedían? Ellos pedían lluvias, porque las lluvias fertilizan las tierras y el sexo, como les dije, es fertilidad, mal llamado huacos eróticos. Luego, por último, se habla de una escritura, llamada escritura payariforme. ¿Qué es eso? Que tiene forma de payar. Esto es según el señor Rafael Larco Hoyle, pero ya se descartó. ¿Por qué? Dicen que esta escritura realmente es un juego de yaces. Ahora hablemos de Nazca. ¿Dónde queda Nazca? En Ica, en el valle del Río Grande, que tiene como capital una ciudad llamada Cahuachi. A ver, la cerámica. Su cerámica tiene dos picos que los une algo llamado así, asa puente. Ellos pintan todo, por ello es polícroma. Y como pintan todo, se dice que es una especie de horror al vacío. O sea, como lo pintan todo, le tienen miedo al vacío. Y ellos también pintaban a su dios, el degollador Kon. La diferencia entre Ayapaec y Kon es que Ayapaec es un felino. Es solo una cabeza con un montón de brazos. Es algo así como una combinación de pulpo y felino. En cambio, Kon es diferente. Ya es más o menos humano. ¿Por qué? Porque está riendo. Obviamente parece un poco animal por la forma de los brazos, pero evidencia que está cambiando poco a poco. O sea, está pasando de lo zoomorfo a lo antropomorfo. Otro, los geoglifos, o también llamados como líneas de Nazca. Y la pregunta es, ¿qué representan las líneas de Nazca? Mira, la primera persona que lo conoció se llama así, el señor Toribio Mejía Shespe. Este señor era ayudante de Tello. Él solo vio las líneas, nunca vio la imagen. Por eso él dijo que eran caminos sagrados. Luego a las líneas de Nazca llegó otro señor. Este señor ya sobrevoló la zona y se dio cuenta que eran figuras. Él se llama el señor Paul o Paul Kosok. Este señor dijo que las líneas era un zodiaco y Paul Kosok vino acompañado de una señorita, su asistente, una matemática, la señora María Reich. Esta señora estudió las líneas de Nazca por 50 años, 5 décadas. El Estado nunca le dio nada, se solventó solas. Las empresas a veces la financiaban. Su conclusión que ella dio al respecto a la línea de Nazca es que es un calendario astronómico. Ella dijo que ellos también eran matemáticos. ¿Pero por qué? Ella dice que para hacer la imagen tan perfecta, alguien tenía que estar arriba.
y sabes que eso es imposible. Pero con las matemáticas básicamente lo es. Sucede que ahí hay dunas, pero esas dunas no son tan grandes como para ver todo el dibujo. Dice que alguien debió estar ahí para dirigir todo, pero ¿para qué servía? Imagina de llenar de agua todo eso. ¿Qué cosa ves? Las estrellas. Por eso es que dice que es un calendario. Y como dato tenemos a la cultura Lima. Esta cultura se desarrolló en los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. Acá solo vamos a mencionar puntos más importantes para no llenarnos mucho de datos. Si deseas lo puedes agregar, pero se menciona lo que más se ha preguntado. Esta cultura tiene tres grandes etapas, guiándonos de los restos de cerámica encontrados. Estos periodos son de su desarrollo. Tenemos a la primera etapa llamada así, Baños de Boza o Miramar. Aquí encontramos una cerámica de color blanco sobre rojo. Luego la segunda etapa, Playa Grande. Aquí se encontró cerámica tricolor, el blanco, rojo y negro, con un estilo algo peculiar. Se llama estilo interlocking o también llamado estilo Playa Grande. Este estilo es una especie de decoración de figuras en forma de pez o serpientes como entrelazadas en sí. Son como figuras geométricas. La última etapa, tercera etapa, Maranga, Cajamarquía, Nieveira o solo etapa Maranga. Aquí se encontraron cerámicas ya no de dos ni de tres colores, sino una cerámica tetracolor, el blanco, rojo, negro y gris. Y por último tenemos su arquitectura. Ellos tienen dos técnicas que son muy recurrentes. Una es el uso de tapial, es decir, muros hechos de grandes adobes o adobones de barro. La otra es el uso de pequeños ladrillos de adobe en forma de paralelepípedo. En este caso son adobitos pequeños. La arquitectura más trascendental que se ha preguntado de esta cultura es las etapas Maranga y Playa Grande y la arquitectura con adobitos. Dale like si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Esto es Amor a Sofía, donde aprender es gratis. Yo soy Roger y nos vemos en el siguiente capítulo. En respuesta a esta teoría aparece otro señor, el señor Julio César Tello. La teoría de Tello es llamada